eh, y regiones en la República Argentina donde realmente se supera ampliamente lo que se paga acá en la provincia de La Rioja. Para ponerlos en contexto, el RAIN marca que Tierra del Fuego es la provincia con mayor empleo público y luego viene la provincia de La Rioja, ¿sí? En el otro extremo está Córdoba. Estoy en línea con Nicolás Campolis, economista de la Fundación Ecosur, de la Bolsa de Comercio de Córdoba, que ha trabajado en esto. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te está saludando un tocayo. Nicolás, ¿me escuchás? Ahí, Sí, ahí los escucho. ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, Nicolás, contame un poquitito qué conclusiones te ha dejado este trabajo. Sí, bueno, lo que analizamos es el peso del empleo público en las distintas provincias en relación a la población. Se ve que hay grandes disparidades, ¿no? Para el total de la nación hay unos 50 empleos públicos provinciales cada 1.000 habitantes, y en cambio las provincias grandes como Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe tienen alrededor de 40 empleos públicos cada 1.000 habitantes, y después está, como decía, Tierra del Fuego, La Rioja, tienen más de 100 empleos públicos cada 1.000 habitantes, que es casi el triple, ¿no? Entonces hay grandes disparidades en cuanto a la cantidad de empleos que tiene cada una, y también en lo que serían los salarios. Nosotros no analizamos en sí los salarios, pero usando el gasto en personal que tiene cada jurisdicción y la cantidad de empleos, tenemos una aproximación al costo laboral en promedio que tiene cada provincia, ¿no? Ajá. ¿Y qué costo laboral más o menos te aparece de La Rioja? Y La Rioja justamente es la de menor costo laboral promedio. Eh, son datos de 2024, pero a precios de hoy son 1.100.000 pesos de costo laboral. Obviamente que esto es promedio, depende mucho de- es un promedio mensual y bueno, depende de no, no refleja la cantidad de horas que trabaja cada empleado, y hay distintas modalidades de contratación, pero bueno, en el otro extremo las provincias patagónicas tienen un costo laboral de casi el triple. Entonces hay grandes disparidades. Y Mm. mientras las provincias patagónicas tienen un gran peso del empleo público en relación a su población, y La Rioja también, las patagónicas también tienen salarios públicos altos, en cambio La Rioja tiene salarios públicos bajos. Primero te pregunto, 1.100.000 pesos, ¿qué significa? Explícamelo al costo laboral. No, el Gasto gasto laboral, total, sí, el gasto en personal que tiene la provincia dividido en la cantidad de empleados, sí, da un promedio mensual de eso. ajá. O sea, pero no es lo que debería cobrar cada empleado, 1.100.000 pesos. No es Ah, lo que debería cobrar, porque ahí se mezclan un montón de cosas. Están las cargas sociales, están empleados que trabajarán 4 horas, empleados que trabajarán 8 horas. Entonces, el gasto total dividido en la cantidad de empleados. bien, 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 bien. O sea, Pero para comparar entre provincias sirve como una aproximación de cuáles tienen sueldos más altos y cuáles tienen sueldos más bajos. Ujú. Y me decías que, bueno, la provincia de La Rioja y las provincias patagónicas, algunas tienen mucho empleo, pero las de allá pagan mucho más. ¿Cuál es la diferencia en pago? Y en las provincias, el 1.100.000 de La Rioja, y en las provincias patagónicas, bueno, en Neuquén 3 millones, ponele, de Sí. costo laboral promedio. Y bueno, después es la más alta, pero después Santa Cruz, Cava también tiene un costo laboral promedio cercano a los 2 millones, 2.300.000. Ujú. Nicolás, y el objetivo de hacer estos informes, ¿para qué nos sirve? ¿Qué nos refleja? Y nos refleja que, bueno, para que te dé una idea, las provincias más grandes justamente son las que tienen menos empleo público cada 1.000 habitantes. Sí. Ahí ves que en las provincias más productivas, o sea, las que más aportan a la producción nacional, justamente tienen menos empleo público en relación a su población. También que hay una cuestión de densidad poblacional que hay que tener en cuenta, porque, bueno, las provincias patagónicas, La Rioja también tiene una densidad poblacional baja, y ahí es necesario, para prestar la misma cantidad de servicios públicos, es necesario más empleo público en relación a la población, ¿no? Mm, Pero justamente las provincias que más aportan a la producción son
donde el peso del sector privado es más grande, digamos, que el peso que las otras provincias. Así que eso es una lección importante. Y bueno, en cuanto a los salarios también, no es algo que dependa solamente de una decisión pública del gobierno, sino que también hay que tener en cuenta que hay provincias que tienen de por sí salarios en general más elevados, entonces allí también es normal que sean más altos los salarios, ¿no? Bueno, sí demuestra que las provincias con menos empleados públicos son donde los empleados cobran mejor, ¿no? Eso es una de las primeras conclusiones. Y hay de todo, pues justamente en realidad las provincias grandes varían entre sí, pero están más o menos al medio entre cuánto cobran y entre las que más cobran. Justamente las que más tienen, Neuquén es una de las que más empleo público tiene y también tiene salarios elevados. Sí, Pero bueno, justamente, sí, La Rioja y Jujuy son casos donde hay muchos empleos públicos y los empleos cobran poco, porque su gasto no es tan alto como en otras provincias, en personal. Veo que han hecho también una evolución de los últimos 10 años, ¿no? De cómo ha ido cambiando Sí. esto. Sí. A nivel provincial en general, medio que viene creciendo de forma constante. Hay oscilaciones, pero pequeñas, y crece desde 2011 más o menos un promedio del 1,2% anual. La población creció 0,9 anual en ese periodo, en promedio, así que el empleo público estaría creciendo en relación a la población. En cambio, en el nivel nacional, en la administración nacional, es como mucho más volátil la dotación de la administración nacional. Creció bastante en el segundo gobierno de Cristina, también un poco en el de Alberto, sobre todo con una gran recuperación después de la pandemia. Y bueno, los gobiernos de Macri y Milei ajustaron bastante la dotación de personal, sobre todo este último de Milei. Bueno, ahí se nota la tendencia de cada uno de los gobiernos, ¿no? Los gobiernos más de tinte populista hacen crecer la cantidad de empleados públicos, los gobiernos más de centro, de derecha, no, los bajan, ¿no? Así apunta. Exactamente, así se nota, es así como decís. Pero es como que la cantidad de empleos provinciales se abstrae de eso y más o menos sigue creciendo a un ritmo constante. Claro, ese es un punto importante. Vos ves que la población ha crecido al 0,9 y la cantidad de empleados públicos son un 1 y pico, 1,2, o sea, si está cerca. Sí, exactamente. Sí. En un contexto donde el empleo en general no creció tanto, tampoco. Nicolás, los otros días conversábamos también con un economista que nos planteaba la caída del salario de los empleados estatales en La Rioja, y él lo planteaba desde el lugar que, como ha crecido la planta acá en La Rioja, pero la coparticipación sigue siendo la misma, o sea, si tomamos la inflación, va creciendo, pero al ritmo de la inflación, más o menos es exactamente la misma, entonces tenés una misma torta que tenés que repartirla en más empleados. ¿Esto lo has notado en otros sectores del país también? Pasa que en la nación en general, bueno, la nación, me preguntaste por las provincias, la nación Sí. se ha reducido todo, se redujo el gasto, se redujo la cantidad, entonces también se redujeron los salarios. El costo laboral de las provincias en general no muestra una tendencia tan clara. En realidad, desde hace 10 años los sueldos públicos vienen en una tendencia a la baja. Entonces sí, es verdad, puede ser que, tal como decís, la torta es igual y hay más personas para repartirla, entonces sí, es probable que al ser es más difícil también despedir gente que reducir los salarios, más cuando hay inflación, porque cuando hay inflación se licúan los salarios, entonces con una suba nominal baja y manteniendo la cantidad de empleados, y los salarios públicos en términos reales han tendido a la baja, así que sí, tal como decís. Nicolás, te agradezco, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a usted, un gusto hablar. Nicolás Campoli es economista de la Fundación Ecosur en la Bolsa de Comercio de Córdoba, dándonos a conocer detalles de este informe, cuáles son las provincias con más empleados y cuáles son los que pagan los mejores sueldos. Así es el título, por ejemplo, de la nota que apareció en Infobae.
El gráfico 1 muestra la cantidad de empleados públicos por provincia, si se toma cada 1000 habitantes, ¿no? La que más empleados públicos tiene cada 1000 habitantes es Tierra del Fuego, que tiene 130, y La Rioja tiene 114, está ahí nada más, 114 cada 1000. La que menos tiene es Córdoba, 33. O sea que La Rioja está triplicando a la cantidad de empleados por 1000 empleados públicos que tiene la provincia de Córdoba. El promedio de total de las provincias es de 50, o sea que La Rioja lo está por arriba, lo está duplicando. Y después también el otro gráfico que muestra el gasto de personal por provincia, que ahí